Hola, ¿qué tal, compañeros? Un cordial saludo para ustedes y también, por supuesto, para los amigos televidentes de Noticias Trivisión. Bien, vamos a conversar con el jefe de fracción de Liberación Nacional. Se encuentra con nosotros don Álvaro Ramírez. Don Álvaro, bienvenido a Noticias Trivisión primero. Muchas gracias, un saludo a las personas que nos ven por acá. Don Álvaro, para iniciar y para andar en los diversos temas, con respecto a este paquete fiscal que ya vino a presentar el gobierno, al menos uno para combatir las facturas falsas, otro para el contrabando de cigarrillos y un último para mejorar el tema de cobro judicial de la evasión de impuestos. Con respecto a eso, lo van a analizar, ¿qué opinan al respecto? Que hoy se presentó aquí en la Asamblea. Bien, el combate de la elusión y la evasión es una prioridad para Liberación Nacional. Ese es el camino, junto con otras acciones que se tienen que tomar para hacer crecer la economía y que haya más impuestos de una manera sana. Evidentemente son proyectos que todavía no conocemos porque recién hoy los pusieron a despacho, entonces vamos a analizar con seriedad y a profundidad los textos que están sometiendo a consideración, pero en principio nosotros por supuesto que vamos a apoyar aquellas acciones que sean razonables y dentro del marco de la legalidad que tengan que ver con mejorar la recaudación. Y con esto, ¿cree usted que haya ambiente? ¿Lo podrían aprobar o no? Porque, por ejemplo, hay uno de cobro judicial, pues si bien es cierto, no es una potestad del Ministerio de Hacienda, es decir, pasaría al Poder Judicial, podría ocupar 38 votos, o al menos, ¿verdad? ¿Podría haber ambiente? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que va a haber posibilidades de discutir reformas que sirvan para mejorar la recaudación, para recaudar lo que las personas tienen la obligación de pagar, porque eso es al final una de las formas más adecuadas de abordar el tema del déficit fiscal, reducir la evasión, la elusión, que mucha gente dice que ronda el 6% del PIB y el déficit es 3%. Es decir, si uno redujera la evasión y la elusión a la mitad, prácticamente se resuelve el problema del déficit. Lo que sí no estamos de acuerdo es en apoyar más impuestos y cargar más impuestos sobre los hombros de los costarricenses. Esta idea, por ejemplo, de aumentar el impuesto de ventas y de subir el 12% del costo del arroz y los frijoles y todo lo que está en la canasta básica es inaceptable. Ese tipo de acciones nos parecen muy dañinas considerando la situación económica del país y la situación de las familias, pero las acciones que tienen que ver con el combate de la elusión, del contrabando, de ese tipo de prácticas, por supuesto que esas sí son soluciones que estaríamos dispuestos a considerar. Ahorita que ya empieza ordinarias, don Álvaro, ¿cuál va a ser esta estrategia? ¿Cómo lo evalúan, máxime? Que en extraordinarias casi que no convocaron proyectos, o al menos de los de oposición. ¿Cómo lo analizan? ¿Van a tratar de poder consensuar con el directorio para que les convoquen los proyectos de ustedes? Sí, por supuesto. No hay que negociar con el director, en realidad hay que negociar con las fracciones políticas, que son las que están representadas en el Parlamento y que son las que van a configurar y sobre todo a definir las prioridades de la agenda del plenario. Entonces nosotros estamos muy interesados en que se aborden los temas que a la gente le importan. El ROP, doña Laura lo prometió y no cumplió. Y queremos que ese proyecto se discuta y se resuelva. Queremos discutir los proyectos de seguridad. O sea, siendo el tema de la seguridad la prioridad de los costarricenses hoy, en estos 3 meses el gobierno no ha convocado un solo proyecto de seguridad. Nosotros ofrecimos apoyar 5, que hoy serían ley de la República, porque nosotros tenemos los votos para poder apoyar y generar una mayoría alrededor de ese tipo de proyectos que mejoran la justicia penal, que mejoran el combate contra el crimen organizado, el control de las armas, las municiones, es decir, una serie de proyectos que pudieron haber pasado y no fueron convocados. Entonces esperamos que en esta etapa podamos negociar con las otras fracciones para colocar esos temas, igual que los temas del agro, que nos interesan muchísimo, en el centro de la agenda legislativa. ¿Cree que puede tener mejor rendimiento ordinarias que extraordinarias, don Álvaro? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, depende mucho de lo que el gobierno haga con 4.3. Si ponen a despacho ese proyecto, va a bajar la producción legislativa porque hay una cantidad de tiempo por el tipo de trámite que lleva ese proyecto, pues que eventualmente consumiría mucho de las sesiones tanto de plenario como de comisiones. Entonces, dependerá mucho, habrá que ver cuáles son los escenarios y sobre todo qué decisión se toma sobre ese tipo de proyectos. Pero ahorita se está discutiendo el tema de la ley de radio. Con respecto a eso, ¿cuál es la posición de Liberación en torno a este tema? Porque se ha hablado de que si se beneficia o se perjudica a los pequeños medios de comunicación versus los grandes. ¿Cuál es la posición de Liberación? Nosotros estamos dispuestos a darle un espaldarazo al sector de radiodifusión. Ese sector está de acuerdo en que se modernice y se actualicen las tarifas del canon, porque es cierto que ahí hay una tarea pendiente, pero esas tarifas y ese canon tiene que ser proporcional, equilibrado, y en esa línea vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a apoyar que
que haya una exoneración para las radioemisoras, por ejemplo, más pequeñas, igual que para las culturales, para las educativas y para las religiosas. Nos parece que eso es justo por el servicio que dan a la comunidad y en esa línea vamos a votar a favor de fortalecer el sector de la radiodifusión porque es un sector fundamental para la democracia y creemos que tiene que haber un trato diferenciado para las empresas más pequeñas, de modo que al final esa pluralidad informativa se pueda mantener fortaleciendo la democracia. ¿Y cómo van a hacer? En ordinarias ahora también podrían convocar el proyecto de Oscar Izquierdo, que me acuerdo que colocaba como un tope de 3 millones, o cuál sería como lo que ustedes estarían de acuerdo. Bueno, hay una negociación con el Partido Pueblo Soberano justamente para modificar tanto el umbral del canon como algunos temas que dan más seguridad jurídica a las empresas del sector. Estamos en esa línea de buscar una negociación por medio del diálogo para mejorar el proyecto y garantizar de que el canon sea equilibrado, sea justo, que el umbral permita proteger a las empresas más pequeñas, a las radios más pequeñas y que además haya suficiente seguridad jurídica en la nueva regulación. Ya para terminar, don Álvaro, con respecto a la labor de las comisiones, ¿qué calificación le puede brindar? Me refiero al trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos 3 meses. Bueno, yo creo que por lo menos de parte de Liberación Nacional nos sentimos satisfechos, que hemos demostrado una actitud constructiva y positiva. Hemos apoyado proyectos en los que creemos y los hemos mejorado, como el tema de que haya una marina en Limón, de que haya un tren eléctrico y se aprobaron créditos importantes para ese tipo de iniciativas. Entonces hemos estado apoyando todo aquello que beneficia a los costarricenses. Hemos objetado proyectos en los que no estamos de acuerdo, pero hemos ofrecido alternativas. En el tema, por ejemplo, de Cruzitas, que hemos estado trabajando con un texto alternativo y tratando de mejorar lo que existe. En el tema de armonización eléctrica, también creemos en la necesidad de que el país tenga energía suficiente en el futuro, que sea verde, que sea barata, pero para eso creemos que el camino es otro, distinto al que el gobierno propuso, y hemos venido negociando con el gobierno y las otras fuerzas políticas una alternativa. Gracias, don Álvaro, muy amable. Para servirle, mucho gusto. Teníamos al jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, ahondando sobre sus diversos temas, ahora de cara a que empiezan las sesiones ordinarias. Y ellos van a ir a Guanacaste a propósito de este fin de semana. Bien, este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes continúan con más en Liberia.